Tengo la Biblia abierta en Lucas capítulo 15, aunque me gustaría ampliar el tema. Aquí en este capítulo encontramos la parábola del Hijo Pródigo, una parábola que representa a toda la humanidad, nos representa a todos nosotros. La hemos oído muchas veces, así que nos la sabemos de memoria. Si alguno no la conoce, por favor, busca una Biblia y léela. Ahí está en Lucas, como digo, capítulo 15, la parábola del Hijo Pródigo. Pero me gustaría, antes de entrar en la parábola, me gustaría remontarme al principio, cuando Dios ha creado al ser humano y lo ha hecho. Fíjate que la Escritura nos dice que tomó barro de la tierra y hemos sido creados de un material que podríamos considerar débil, común, no demasiado. Podríamos haber sido hechos de oro, pero no, Dios no nos hizo de oro. Nos hizo de barro, como decimos. Pero hay algo muy superior al barro dentro de nosotros. Y es que fuimos creados de una manera, la manera en que fuimos creados. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto nos da una dignidad tan superior, tan importante, tan grande, que Satanás estaba dispuesto a arrancarle al ser humano esa dignidad. El gran conflicto humano comienza ahí. ¿Cómo hacer para arrancarle al ser humano esa dignidad dada por Dios de ser su imagen y semejanza? Si entendemos esto, hermanos, vamos a comprender toda la tragedia humana que reside en esa lucha. Cómo, siendo imagen y semejanza de Dios, humillarte de tal manera que desaparezca la dignidad divina de tu vida, que pueda desaparecer todo lo que se asemeja a Dios en ti, que puedas arrastrarte como la serpiente y caer tan bajo que lo que era dignidad se convierta en ignominia, se convierta en desecho, en vergüenza. Esta es la gran tragedia humana. Si lo comprendemos, podemos darle la vuelta. Pero si no, si nos dejamos arrastrar, llevar por ese propósito satánico, acabamos siendo escoria, vergüenza para nuestro propio Creador. Así de importante es este asunto. Cuando Dios da dignidad, como lo hizo con Adán y Eva, es porque Él está compartiendo algo suyo, algo de su divinidad, algo de su poder, algo de su posición, algo de lo santo, de lo perfecto, con todos nosotros. Esa es la clave de nuestra dignidad. En la palabra de Dios encontramos, sabes tú mismo, si buscas la palabra dignidad,
vas a encontrar algunas cosas que te darán luz al respecto. Por ejemplo, en Génesis 49:3, Jacob habla de Rubén. Rubén era su primogénito. Y dice, tú eres, Rubén, mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Sabes? El concepto primogénito significa que Dios le ha dado a algo, a alguien, la prioridad. Por eso nos encontramos con escrituras como que Jesús está revestido de la dignidad del primogénito, la dignidad del primero, del que recibe el honor de pasar por delante, de estar primero que los demás. Jesús es el primogénito, no solamente como ser humano o como Dios encarnado, sino primogénito en muchos otros sentidos. Por ejemplo, la Escritura nos dice que Él es el primogénito de entre los muertos. El primer resucitado, no como los que habían resucitado antes, porque muchos habían muerto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y habían sido resucitados después de experimentar la muerte. Pero no habían resucitado, no estaban resucitados a la imagen perfecta que Dios tenía para ellos en la eternidad. Resucitaron para continuar con su labor como seres humanos de barro. Cuando la Biblia nos dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos, nos está hablando de otra resurrección. Es devolverle a Cristo la dignidad que siempre había tenido en la eternidad y que recuperaría por medio de la resurrección. Es volver a la plenitud, volver a la perfección. También nosotros estamos llamados a esa resurrección en Cristo. Muchas veces lo que no nos damos cuenta es de que por la fe en Jesús, Dios nos reviste a nosotros de esa misma dignidad. Es que cuando comenzamos a buscar de corazón la verdad, buscar a Dios, buscar su salvación, su poder, su gloria, su eternidad, cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, para que las anhelemos, para que las deseemos. ¿Sabes? Todo eso está directamente relacionado con la dignidad. Es porque somos una humanidad caída. Es porque nos hemos dejado llevar por el pecado. Es porque la serpiente vino, nos tentó y logró su objetivo, despojarnos de nuestra dignidad. ¿Sabes? Adán y Eva se sienten después de pecar tan extraños, tan raros consigo mismo, que no se reconocen. Por primera vez se dan cuenta de que están desnudos y se avergüenzan y salen huyendo en busca de algo con lo que taparse. Acaban de perder su dignidad. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero la acaban de perder. Ese es el efecto de dejarse arrastrar por la serpiente, de dejarse arrastrar por las pasiones bajas, por los sentimientos carnales, por los deseos que no tienen nada que ver con Dios y que tan fácilmente parecen prender en nosotros, sin darnos cuenta de que lo que está en juego es nuestra dignidad.
ni más ni menos. Y Adán y Eva tienen que salir corriendo en busca de algo con lo que taparse. Encuentran unas hojas de higuera que tratan de juntarlas de alguna manera, amarrarlas de alguna forma para que se aguanten, para poderse tapar, porque ya no se reconocen, ya no se ven como antes. Han perdido sustancia, han perdido percepción, han perdido algo que solo puede ser una cosa: su dignidad. Ya no son hijos de Dios. Y por más que por el buenismo se cacaree de que todos somos hijos de Dios, no es verdad. Porque perdimos esa dignidad con el pecado. Por más que Dios nos creara a su imagen y semejanza, el pecado sigue rompiendo, golpeando esa imagen, como se golpea un cristal y lo destroza y se pierde y ya no hay posibilidad de recuperarlo. A menos que Dios haga un milagro, a menos que Dios haga algo extraordinario. Y eso es lo que le va a mostrar a Adán y Eva en aquel jardín. Todavía estaban en el jardín que se correspondía con la dignidad original. Allí podían tener todo lo necesario, podían tener incluso vida eterna. Estaba todo a su disposición, porque eran hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Pero lo iban a perder. Y entonces Dios les visita y ve cómo están vestidos. Han hecho lo humanamente posible para tratar de recuperar su dignidad, pero no pueden. En cualquier momento van a volver a fallar, van a volver a fracasar. En cualquier momento se van a dejar llevar de nuevo por sus deseos egocéntricos, egoístas, sus sentimientos humanos, desprovistos de la imagen de Dios. Y entonces Dios va a hacer algo profético, Dios va a traerles vestidos hechos de piel para que se cubran, para dejarles este mensaje: no sois capaces de recuperar vuestra dignidad perdida. Por una razón muy simple, es porque la dignidad del ser humano proviene de Dios. Y si la despreciamos, si la menospreciamos para arrastrarnos por algo netamente humano, mundano, inferior, perdemos esa dignidad y no hay forma humana de recuperarla. Y cuando Dios ha matado a esos animales para sacarles la piel, para poderla poner encima del ser humano y cubrirle, nos estaba diciendo que solamente su obra redentora nos devolvería la dignidad perdida. Que solamente el sacrificio de un inocente, del Cordero que quita el pecado del mundo, podría devolvernos de nuevo esa dignidad. Y que si no nos cubrimos de esa dignidad, seguiremos siendo humanos, humillados, despreciables, inútiles para recuperar la dignidad original. Pecadores, condenados, sin remedio.
Y esto es lo que le da sentido al Evangelio. Es que para Dios también fue un golpe duro ver cómo la obra suya, creada a imagen y semejanza de Él, era de esa forma rebajada, degradada, humillada por el mismísimo Satanás. Y la humanidad, hermanos, que vemos hoy es una de las humanidades más menospreciadas de la historia. Satanás está poniéndose más fuerte que nunca porque ve que tiene poco tiempo y quiere completar esa obra llevando, arrastrando a la humanidad, a ti y a mí en este momento de la historia, a la peor de las degradaciones. De manera que no podamos recuperar de ninguna manera la imagen y semejanza de Dios. Y esa realidad está enseñada en Apocalipsis. Si te pones la marca de la bestia, si dejas que Satanás tome el control de tu mente y de tu corazón, ya no habrá remedio para nadie, para ninguno de los que se marquen. Esa es la gran advertencia, esa es la peor de las situaciones. Por eso este tiempo es tan relevante, es tan importante, porque nos estamos jugando el destino final. Y Satanás está en operación de una manera terrible, buscando a quien devorar, a quien despojar de su dignidad. Y esto va por la Iglesia también. Porque supuestamente nosotros hemos regresado por el arrepentimiento, hemos buscado la dignidad perdida, acudiendo a Cristo. Pero permíteme decirte que Satanás sigue siendo la serpiente y sigue siendo tan astuto que nos puede volver a tentar y arrastrarnos hacia esa forma de apostasía, que es volver a ser engañados por la serpiente y volver a ser humillados, volver a ser arrastrados lejos de la imagen de Dios, volver a romper el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que Jacob nos va en esa escritura a hablarnos de por qué la dignidad, por qué el primogénito, por qué recuperamos la dignidad en Jesús. Dios lo ha destinado para eso, para que seamos cubiertos por Él. Es más, Jesús va a ofrecerse voluntariamente para ser tratado como alguien que no tuviera dignidad, alguien condenado, alguien sin esperanza, alguien humillado públicamente. El apóstol Pablo había escribió en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, esa escritura que dice que al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los creyentes, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es una forma de decirnos, es por la justicia que recuperamos, la justicia de Dios, por la que recuperamos esa dignidad perdida. Y Dios nos la está ofreciendo de nuevo como al hijo pródigo,
¿Qué era el hijo pródigo sino aquel que despreció su dignidad? ¿Y cómo lo hizo? Primero, alejándose de la casa del Padre, tomando consigo la herencia para usarla a su manera. Y como nos dice el Evangelio, acabó menospreciando la dignidad de su casa, de su padre, de su herencia, como hijo, hasta perder la noción de quién era. De la misma forma que Adán y Eva pecaron y ya no se reconocían a sí mismos porque habían perdido su identidad original. De la misma manera el hijo pródigo ya no se va a ver a sí mismo. Ya no se puede reconocer. Tiene que llegar al máximo de la degradación para darse cuenta de lo que ha perdido. Y comienza a despertar a la realidad de su desvarío, de su error. Ahora está viviendo con los cerdos, lleno de basura y porquería, pasando hambre, sin apenas que llevarse a la boca, lejos de la dignidad que un día tuvo en la casa de su padre. Y está preguntándose cómo lo voy a hacer. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo? Ha sido seducido por los instintos bajos de la naturaleza humana. Y ha sido arrastrado hasta lo peor, hasta la pérdida. ¿Sabes? No consiste solo en perder el error, no consiste solo en perder la dignidad, es que juntamente con la dignidad viene toda pérdida. Lo que llamamos condenación, o lo que la Biblia llama condenación eterna, significa que has llegado a un extremo de rechazar, desechar de tu corazón, de tu mente, de tu vida, la dignidad de Dios. De manera que al desechar la dignidad que Dios te ofrece, tú estás rechazando a Dios mismo. Y la condenación no es otra cosa que una vida sin Dios. Pero una vida sin Dios, hermanos, no es simplemente como que no te quiero ver, tú allí y yo aquí, no vamos a caminar juntos. Una vida sin Dios es una vida sin todo lo que procede de Dios. Porque ¿cómo puedes salir de la presencia de Dios si no se apaga también todo lo que viene de Él? Eso significa que no tendrás amor para nada. Que el amor llegará a estar tan lejos de tu vida que ya no lo sabrás, no lo reconocerás, no tendrás comunicación con el amor. Significa que ya no habrá verdad en ti, todo en ti será mentira, engaño, confusión, ya no habrá luz, todo será oscuridad, ya no sabrás ni lo que haces. Porque todo lo que procedía de Dios se está retirando de tu vida. Todo lo bueno, dice la Escritura, procede de Dios. Todo lo bueno, todo lo que consideramos bendición, amable, justo, santo, fiable, estable, todo eso procede de Dios.
Y todo eso lo podemos perder. Porque si perdemos la dignidad de hijos de Dios, perdemos también a Dios. Y es solo por la gracia y la misericordia de Dios que Él viene a darnos una segunda oportunidad. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía nos podemos volver a Cristo. Todavía podemos arrepentirnos. Todavía podemos despertar como el hijo pródigo para pensar, ¿qué he hecho? ¿Por dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está pasando? Mi vida va de mal en peor, estoy cayendo en picado. ¿Cuándo pararé? Y entonces reacciona, dice, tengo que volver a la casa de mi padre. Y tengo que reconocer mi pérdida. Tengo que decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser considerado tu hijo. Solamente te voy a pedir que por favor pueda estar por lo menos como uno de los sirvientes de tu casa. El hijo sabe que ha perdido la dignidad que un día poseía y ya no la tiene. La ha perdido. Pero la gracia de Dios todavía le está diciendo, busca la casa de tu padre, busca a tu padre, vuelve, arrepiéntete y vuelve. Y lo que vemos cuando el hijo lo hace es que el padre le va a devolver la dignidad. Hermanos, ¿sabéis el privilegio que tenemos al haber conocido a Jesús, al haber vuelto al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabéis que ahora nos podemos considerar de nuevo hijos de Dios? Pero cuidado, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Andamos en la dignidad de un hijo de Dios? ¿O todavía estamos tan débiles, frágiles, inconscientes, que le podamos permitir a Satanás el volver a seducirnos, volver a engañarnos y volver a arrebatarnos lo que tenemos en Cristo? ¿Nos podría pasar? ¿Por qué dice la Escritura que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué debemos poner tanto énfasis en mantener nuestra dignidad? Leemos en Hebreos que si desechamos el bien de Dios, desechamos la misericordia y la gracia, ya no habrá esperanza para nosotros. Porque Dios ya nos recuperó, pero ¿qué nos pasa si todavía seguimos despreciando, menospreciando el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios, para volver a arrastrarnos, derrotando, siendo derrotados, esa dignidad, tirándola por los suelos, despreciándola, menospreciándola? Porque queremos dar deleite a nuestros sentidos,
agradar a nuestra carne, sin importarnos lo que está pasando en el espíritu, que estamos siendo derrotados y menospreciando nuestra dignidad dada por Dios. Piénsalo. ¿Cuántos seres humanos se arrastran sin ninguna dignidad, dejándose llevar por la droga, por el alcohol, por la codicia, por la ira, por el rencor? En Números capítulo 27, Moisés está terminando su vida, la vida de Moisés. ¿Sabes que Moisés hubo un momento en el que también rompió la imagen de Dios en él, despreciando la dignidad que había sido puesta en su vida? ¿Sabes cómo lo hizo? Con una desobediencia pública delante del pueblo. El pueblo estaba murmurando y seguramente Moisés, cansado de tanta murmuración. El pueblo estaba realmente desorientado, perdido, ciego. No se daban cuenta de la gracia, la misericordia que Dios estaba teniendo con ellos al sacarlos de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Y en ese proceso, en el desierto, en ese éxodo, Satanás estaba tomando su oportunidad para tentarles. Satanás trataba de impedir de todas formas que ese pueblo llegara a la tierra prometida. Y casi lo consiguió. ¿Cómo? Por medio de perder su dignidad. Moisés estaría muchas veces cansado con esta situación, porque incluso amenazaban apedrearle. ¿Por qué no tenemos otra comida?, decían. En Egipto teníamos ollas de carne y aquí solo maná. ¿Por qué tenemos que andar tantos días sin saber si vamos a poder beber? Porque ¿dónde está el agua? Estamos en medio de un desierto. La vida de Moisés corrió muchas veces peligro por esas murmuraciones. Y Moisés oró y Dios le dijo: Moisés, toma tu vara, toca con ella la roca y saldrá agua para que el pueblo beba. Moisés no estaba para fiestas. Moisés estaba cada vez más encolerizado. Sí, iba a cumplir la orden de Dios, pero a su manera. Y claro que iba a ir a la roca. Iba a llevar su vara en la mano. Y empezó a golpear la roca. No la tocó, la estaba golpeando, estaba tratando de desahogarse.
Lo que no sabía Moisés es que estaba cumpliendo un acto profético. Porque aquella roca de la que iba a manar el agua que daba vida al pueblo representaba a Cristo. Y al dejarse llevar por la ira, Moisés estaba golpeando a Cristo. Y era un acto profético, porque iban a ser los representantes de la ley de Dios los que acabaran matando a su propio Señor. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, tu ira te impide entrar en la tierra prometida. No entrarás en la tierra. Y Moisés lo acepta. Y dice: este pueblo está sin pastor. Si yo me voy, tienes que poner a alguien que les siga pastoreando para que puedan entrar en la tierra prometida. Y Dios le dice: llama a Josué, hijo de Nun, y ponlo delante de los sacerdotes y de la congregación de Israel. Pon tus manos sobre él. Y fíjate lo que le dice: y pon sobre él tu dignidad. Y él guiará al pueblo para que entre en la tierra prometida. ¿Sabes? El llamado de Dios siempre viene con la dignidad de Dios. Pero ¿qué hacemos con ese llamado? Porque podemos perder esa dignidad en algún momento. Sin darse cuenta, Moisés, al dejarse llevar por la ira, estaba perdiendo en ese momento parte de su dignidad. El Evangelio dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabes por qué? Tiene mucho que ver con la dignidad. Cuando Jesús llamaba a la gente, eran multitudes, pero ¿quiénes le seguían? ¿Quiénes le seguían verdaderamente? Solo los dignos. El que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene la dignidad para Dios? ¿Te das cuenta por qué Dios no puede convivir con el pecado? Porque el pecado amenaza la dignidad. Dios nos habla por medio de su palabra y nos está llamando a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos andando a día de hoy? ¿Estamos guardando la dignidad de Dios? ¿Procuramos caminar como dignos hijos suyos? ¿O menospreciamos su dignidad? para satisfacer nuestros deseos.
Tenemos que examinarnos para descubrir, para despertarnos, para ver qué está pasando con nuestra vida, en qué dirección estamos yendo. En un momento determinado, el propio apóstol Pablo se despierta, lo leemos en Romanos 7. Pobre de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después va a dejarnos esta frase: golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y podríamos decir lo mismo de nuestra mente, de nuestras emociones. Golpeo mi mente, golpeo mis emociones y las pongo bajo servidumbre del Espíritu, de la palabra de Dios. No sea que habiendo sido yo heraldo, ejemplo, pionero, para guiar a muchos, yo mismo sea desechado. Hermanos, estamos siendo puestos a prueba para ver si somos dignos. ¿Somos dignos? No es cualquier pregunta. Es una pregunta con una tremenda repercusión en nuestra vida. Piensa, por el amor de Dios, pensemos en la dignidad que hemos recibido. Tengámosla en cuenta antes de meter la pata. Seamos precavidos antes de dejar que esa dignidad salga de nuestra vida, desaparezca de nosotros, porque tomamos nuestra salvación a la ligera, porque no hicimos lo que deberíamos para mantener la imagen de Dios en nosotros, la imagen de hijos de Dios, la imagen de Cristo, la imagen de nuestro Salvador en nosotros. Y menospreciándola y despreciándola, podemos degradarnos hasta el extremo y podemos hacer cosas que hasta el mundo se avergonzaría de hacerlas. Y podemos ser humillados por Satanás una y otra vez. Porque en vez de guardar la dignidad que Dios nos concede en Cristo, la menospreciamos por cualquier deseo, baratija, pensamiento, motivación que viene del mundo y no de Dios. ¿Podemos entender eso? Y podemos orar, que el Señor nos ayude. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por despertarnos, por llamarnos una y otra vez con tu gracia extendida, con tu misericordia siendo derramada sobre nosotros, como al Hijo pródigo, para que despertemos, para que nos demos cuenta de que ese no es el camino, que el camino está en ti, en la casa del Padre, que el camino está en la dignidad de ser hijos. Señor, protege a tu pueblo, protege a tu remanente, Señor. No permitas que nada ni nadie de este mundo le arrastre a perder la dignidad tuya en nosotros. No permitas que nadie de tu pueblo se arrastre por comida, por tener comodidad, confort,
por tener una vida más fácil, estén dispuestos a ser esclavos y perder la dignidad que tú nos das como hijos amados. No permitas que tu pueblo se deje arrastrar para llevar la marca de la bestia. En el nombre de Jesús. Amén.